Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos comienzo a su nueva clase de hoy día, programada para este miércoles 25 de marzo, ¿no? En la que retomamos el acto jurídico. Sin antes, eso sí, eh, algunas precisiones que ya la plataforma al parecer está empezando a funcionar. Seguramente esta es la última clase que haremos vía video, ya la próxima la haremos en plataforma, aun cuando ambos sistemas pueden funcionar bien si ambos los aprovechamos bien, es decir, si ustedes lo aprovechan y si por mi parte también aporto lo que sea relevante para ustedes. Siempre dejar claro que seguramente nos vamos a ir encontrando semana a semana con noticias siempre complejas. ¿Mm? Estas son esas etapas de la vida en que pareciera que nunca hay buenas noticias, sino que semana a semana las noticias no son muy buenas. Pero hay que verlo, pienso desde mi perspectiva, y ustedes podrán tener alguna opinión diferente, es que es el tiempo de la reflexión, es el tiempo en que nos debemos mirar a nosotros mismos y ver si estamos haciendo bien las cosas, si las hemos hecho bien, como todo, generalmente como sociedad, pero también en términos más particulares en lo que nosotros hemos hecho. Sobre todo que esta pandemia ha puesto en la palestra que nadie es invencible. Aquí todas somos vulnerables y lo que pueda pasar eh, habrá que aceptarlo, pero habrá que aceptarlo bien cuando hemos hecho una reflexión de lo que estamos viviendo. Por ahí hay memes o ustedes lo pueden ver, no sé, cadenas que muestran que a lo mejor este es un acto de purificación de la naturaleza y por eso las aguas están más claras y hay menos smog y los animales están volviendo a la ciudad. Bueno, es una forma de mirarlo. Lo que sí no podemos dejar de hacer es de pensar, es decir, de reflexionar en lo que está pasando. Y esto porque siempre lo digo, porque si el estudiante que quiere o pretende ser abogada o abogado no logra conectar con su entorno, con su contexto social, es casi imposible que pueda convertirse en un profesional del área jurídica, porque nosotros funcionamos con nuestra realidad circundante. ¿Ah? Nosotros funcionamos con el problema ajeno. Entonces ustedes tienen que desarrollar esta cualidad, es decir, que les permita visualizar qué es lo que está pasando en su entorno, reflexionarlo y luego tener una opinión o simplemente una visión del punto. Bien, espero eso sí, que estén todos bien, que no estemos en una condición a lo mejor cercana al contagio, cuidar siempre a los padres, cuidar a los hijos, cuidar a los abuelos, tan importante en esto. Bien, retomemos entonces nuestro punto. Habíamos quedado la semana anterior analizando el tema de los actos jurídicos formales y no formales. Si leyeron allí a Avelino León, se dieron cuenta que obviamente es mucho el cambio que se ha experimentado en el fundamento del formalismo, porque claramente hoy día tiene un sentido lógico de protección al tercero y no un sentido ritualista, como fue en los tiempos antiguos. ¿Ya? La forma existe con un sentido y no simplemente porque haya que dar cumplimiento a un rito. Quién sabe que deben quedar todavía algunas ceremonias en el orden de familia donde los actos jurídicos todavía conservan mucho el rito. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, matrimonios judíos en las que efectivamente se generan muchos símbolos. ¿Ah? Bueno, en todas las religiones se generan muchos símbolos durante la celebración del matrimonio, símbolos que de alguna manera determinan la validez del acto. Por tanto, no pueden ser menospreciados como elementos formales. Después, cuando lleguen ustedes a Derecho de Familia, van a analizar el artículo 20
les invito incluso a que lo revisen, el artículo 20 de la Ley 19.1947, que contiene la nueva Ley de Matrimonio Civil, pero en el artículo 20 específicamente está tratado el matrimonio ante entidades religiosas. Y ahí uno podría perfectamente hacer el análisis del valor de la forma y su impacto en el ordenamiento jurídico. Así que leerlo para ver que en los actos jurídicos de familia seguramente es donde más quedan ritos. Igual deben existir otras formas. A lo mejor si nosotros nos presentáramos a la Bolsa de Comercio, seguramente encontraríamos muchas formas que provienen del actuar del sujeto. La rueda, donde se hace una transacción, piensen ustedes que ahí es un acto de compraventa que está revestido de una forma que no es habitual. De hecho, la compraventa de acciones se produce en ciertos horarios en el ruedo. ¿Ven? Son formas que todavía subsisten y que a lo mejor obedecen a tiempos rituales, pero que hoy día han sido valorados por los que participan de esos actos jurídicos. Bien, así que hecho esta visión o resumen de la clase anterior, vayamos a la clasificación que nos corresponde a la clase de hoy. Y hay una que es, yo diría, una clasificación que pasa muy inadvertida, no en términos jurídicos, porque hay mucha literatura al respecto, pero sí puede pasar inadvertida para el ejercicio mismo de lo que es la abogacía en términos de asesoría. ¿Por qué lo decimos? Porque hablamos de los actos jurídicos puros y simples y de los actos jurídicos que están sujetos a una modalidad. Si recuerdan, o nos vamos al artículo 1444, ahí están los elementos accidentales, que son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto y que se deben, digamos, integrar o incorporar al acto mediante cláusulas especiales. Esto es importante, hablamos de las modalidades. Un acto puro y simple es un acto que se celebra y produce sus efectos de inmediato y hacia el futuro inmediato. ¿no? Puede decir en el instante mismo y sus efectos quedan de duración hacia el futuro. Y eso es habitual. Usted va y compra un café y el acto se celebra, se ejecuta y se extingue. Produjo todos sus efectos y llegó hasta el agotamiento, según indican algunos, porque usted pagó al contado y se sirvió el café. Es un acto puro y simple. Pero puede darse que en la convención las partes deseen introducir elementos que alteren los efectos habituales o normales del acto. Eso es un acto sujeto a modalidad, un acto que está sujeto a una cláusula que introducen las partes y en virtud de la cual se alteran los efectos normales o los efectos habituales del acto. ¿Por qué? Y ahí es donde viene, les decía yo, esto que pasa un poco desapercibido, porque en la mayoría de los actos de importancia patrimonial, hoy día siempre están sujetos a algún tipo de modalidad. Porque las partes revisten el acto de ciertas circunstancias que a veces no se pueden producir todas en un instante. Piensen, hoy día, por ejemplo, si usted quisiera ir a comprar un televisor o un plasma, como le llaman ustedes, a Falabella, supongamos que elige el plasma más grande. Es probable que la tienda le diga que no lo tiene en stock y que se lo van a dejar un día a su casa. 4 días después, usted compra un día miércoles como hoy día, por ejemplo, y le señalan que el sábado se lo pueden entregar. Ese acto inmediatamente introdujo modalidades. ¿Por qué? Porque la compraventa no fue pura y simple, sino que fue sujeto primero a un plazo de entrega. ¿Qué significa esto? Que no me entregan de inmediato, es decir, el vendedor no cumple con su obligación de entregar de inmediato, sino que va a entregar 4 días después de celebrado el acto. También se celebra un contrato accesorio, que es el de transporte, porque le van a dejar en su domicilio el televisor. ¿Qué significa esto? Que aledaño a la compraventa está el contrato de transporte, que va a llevar el televisor
a su casa. Entonces, allí tenemos una modalidad, que es el plazo, un contrato accesorio, que es el transporte, que en conjunto todos son modalidades. Y incluso más, se puede dar la posibilidad de que la tienda le diga, ¿sabe qué? Lleve un seguro. ¿Ah? Es un contrato adicional a después lo van a analizar cuando lleguen allá a contratos, que existen los contratos conexos, ¿ah? Los contratos dependientes, ¿ah? Los contratos que generan efectos y celebran otros, ¿ah? Y lo vemos después como actos jurídicos principales y accesorios en la clasificación que sigue. Entonces, esto es una modalidad habitual. Compro con vistas a que me entreguen en un plazo. ¿Qué pasa ahora si yo no tengo el efectivo para pagar? Entonces la tienda me dice pague con tarjeta. Otra modalidad. ¿Ven? Porque en la modalidad estoy haciendo operar un contrato de crédito. Le estoy diciendo no tengo el efectivo, pero tengo un contrato con un banco que me permite usar una tarjeta y pagar al crédito. Perfecto, dice la tienda. Ahora, allí con la tienda tengo un contrato pagado con una modalidad, porque la tarjeta de crédito implica que el pago se hace en el instante mismo a la tienda, pero usted contrae una obligación con la compañía que le generó la tarjeta de crédito. Distinto es si además paga con una tarjeta de la propia tienda, como si fuera en este caso pagar con la tarjeta de Falabella, porque en ese caso hay además un contrato de pago con tarjeta de crédito, pero el crédito se va a pagar en cuotas, no el precio, sino que el crédito, ¿ya? No es conveniente que el precio se pague por cuotas porque genera comisión y las comisiones generan IVA y esto haría carísimo la venta de las tiendas. Y por eso las tiendas colocan al lado de la tienda una empresa de crédito, como por ejemplo la que en este caso Falabella tiene al lado la empresa de crédito que se llama CMR. Y así cada tienda tiene sus modalidades. ¿Ven? En el fondo los actos son continuamente y cotidianamente actos sujetos a una modalidad. Incluso algo tan sencillo como en algunas partes donde uno compra el pan y le dice a la persona del pan, por favor me guarda 1 kilo y usted lo pasa a buscar a la vuelta del trabajo. ¿Ven? Una modalidad también. Modalidades que sean en los contratos de arriendo. El pago pagado por cuotas en las rentas diferidas en el tiempo. Las garantías también podrían ser una introducción de una modalidad porque generalmente el acto se celebra puro y simple como acto principal sin sujeción a una garantía. Pero se puede sujetar a una garantía, implica una modalidad, pero además implica la celebración de un acto accesorio. Entonces, la realidad es que los actos suelen ser sujetos a modalidad. ¿Bien? Ahora, el derecho ha tomado alguna de estas modalidades y las ha estudiado y en algunos casos las ha regulado a nivel de código. Entre nosotros ustedes van a estudiar 3 de las modalidades más comunes que son la condición, el plazo, el modo. Pero aparte de estas 3 está también, por ejemplo, la representación, que es una modalidad de los actos propios como el nuestro. Por ejemplo, el abogado celebra un contrato de mandato que lleva implícita esta modalidad de actuar a nombre de otro. Eso se llama representación. También lo pueden ser las obligaciones alternativas. Es decir, ¿sabes qué? Yo compré fue una librería y quise comprar un libro y me dijeron que por la oferta tenía la opción de comprar o una constitución o podía comprar un código civil o podía comprar un código penal. ¿Ven? Entonces ahí en ese caso la obligación se presenta como alternativa. Tengo varias opciones y la tienda cumple entregando una de ellas. ¿Eh? Esa es una interesante situación que se da cuando efectivamente el cliente, sobre todo hoy día en un mundo en que hay que cautivar al consumidor ofreciéndole distintas posibilidades. Pasa, por ejemplo, en el mundo de las comidas rápidas con los combos, ¿no? Ahí uno dice tiene varias opciones o incluso una opción la puede ir complementando con otros elementos.
formas en las que nosotros no reconocemos, al menos las personas comunes y corrientes no reconocen que efectivamente existen, en ese caso, modalidades. Nosotros sí, porque conocemos los actos puros y simples y conocemos los objetos a modalidad, pero eh, ellos, las personas comunes y corrientes, entienden que esto es lo normal, es lo cotidiano. ¿Ven? Entonces ahí tenemos obligaciones que pueden estar sujetas a una condición, como diciendo, efectivamente celebramos el contrato de compraventa del inmueble siempre y cuando te den el crédito, condición. En el caso que te den el crédito, la compraventa la vamos a celebrar en 30 días plazo. ¿Ven? Son figuras que se pueden ir dando y que demuestran que los actos en general, yo no lo puedo afirmar cuantitativamente, tendría que tener una investigación que me mostrara de cada 100.000 actos que se celebran diariamente, 99 son bajo una modalidad. No tengo cómo afirmarlo. Es solo una conclusión antojadiza mía a la que yo llego, obviamente, por una realidad cotidiana. Ahora, en una formación jurídica, a usted se le puede preguntar, en este caso, se le puede preguntar, ¿cuál es la regla general? Y usted dirá que el acto es puro y simple y que para que exista una modalidad debe pactarse. Entonces, ahí sí, desde el plano jurídico, teniendo presente lo que dice este 1444, léanlo por favor, que efectivamente cuando estamos hablando de modalidades, esto tiene que ser una convención que introducen las partes en el contrato. Bien, bueno, avancemos ahora entonces en cuanto a la clasificación de los actos jurídicos y pasemos a esta que hemos conversado ya un poquito, que son los actos principales y los actos accesorios. Esta clasificación de actos jurídicos debe, digamos, su tratamiento principalmente a que entre nosotros existen actos que circundan al acto principal. La razón, en principio, ustedes no la saben todavía, pero sí saben que hay actos que se celebran en conjunto con otros. Hemos dicho que si yo voy a la tienda de Falabella y compro, compra-venta, contrato de compra-venta, un televisor, pero no me lo puedo llevar inmediatamente y tienen que ir a dejármelo en día posterior, lo que estoy diciendo es que tengo un contrato de compra-venta y tengo un contrato de transporte. La pregunta, si yo en este minuto estuviéramos en vivo y dijéramos, el contrato de compra-venta y el contrato de transporte, ¿es uno el principal y el otro el accesorio? Es probable que en concreto, en términos, digamos, de responder de manera directa, uno diría, ambos son contratos principales. Sin embargo, por una relación de negocios, estos contratos están relacionados y pasan a estar conexos, como dice el profesor Laroumet, Christian Laroumet, un profesor francés. Entonces, ahí tendríamos una primera categoría de por qué dos contratos van juntos. Si yo los llevo al artículo 1715, revísenlo allí mientras tanto, este artículo se refiere a las capitulaciones matrimoniales. Supongamos que los cónyuges han decidido excluir de la sociedad conyugal ciertos bienes porque son de importancia. Imagínense que la novia tenga dentro de su patrimonio el haber comprado un cuadro de Roberto Mata, por ejemplo. Es un cuadro valioso. Si, como es una cosa corporal mueble, en el momento en que ellos se casen en sociedad conyugal, ese bien pasaría de inmediato a formar parte del haber relativo de la sociedad conyugal, lo que significa que la administración la tomaría el marido. Entonces, a la mujer a lo mejor no está tan de acuerdo con que él sea el que administre este cuadro, que a lo mejor lo adquirió porque se lo ha regalado a ella un abuelo cuando era más joven. Entonces ella dice, no, este cuadro es mío, si alguien tiene que ver sobre él, soy yo.
Bueno, si eso quisieran, tendrían que excluirlo. Y para excluirlo tendrían que celebrar una capitulación matrimonial y esa capitulación matrimonial debe celebrarse antes del matrimonio. Así lo dice la ley, por eso lean ese artículo del 1715. Y también lean el artículo 1725 en sus numerales 3 y 4, 3 y 4, porque ahí se señala que bienes pueden ser excluidos. El momento para excluir es antes de casarse, con las cosas corporales muebles. Bueno, hasta ahí perfecto. Se celebra la capitulación matrimonial por escritura pública. Esta capitulación va a tener efecto solo cuando se produzca el matrimonio. Entonces, ahí tenemos nuevamente un contrato, que en este caso es el contrato de matrimonio, y tenemos otro acto que lo circunda. Y ustedes me dirán, ¿es conexo, como el caso anterior? No, en este caso es dependiente. ¿Qué significa dependiente? Que produce sus efectos solo si celebra el matrimonio. Por lo tanto, no es que sea accesorio, no es que lo esté garantizando, como no lo era tampoco en el primer caso, sino que en este caso lo que sucede es que acto depende en sus efectos de que se produzca el matrimonio. De manera que estas capitulaciones matrimoniales celebradas en un momento determinado, si resulta que después el novio se va con otra chica o la novia se enamora de otro hombre y no hay matrimonio, bueno, ¿qué pasó con esas capitulaciones matrimoniales? Nunca van a producir efectos. Quedaron perfectamente celebradas, pero no van a producir efectos. ¿Ven? Ahí tenemos entonces claramente cómo funciona esa segunda realidad jurídica de actos que están relacionados. Los primeros conexos, los segundos dependientes. Y nos queda la categoría accesorios. Y para eso quiero que revisen ustedes el artículo 46 que se refiere a las cauciones. ¿Qué son las cauciones? ¿Ah? Estas cauciones son contratos que se celebran para asegurar a otro, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Y estas cauciones son conocidas también en nuestro lenguaje jurídico como garantías. ¿Bien? Después van a llegar los cursos respectivos donde vean que hay cierta semántica entre la caución y la garantía. Por eso se habla de cauciones en general, de garantías en particular. Y tres son las famosas. Garantía personal, la fianza. Garantía real, la prenda y la hipoteca. ¿Ven? Estos contratos, por ejemplo, yo creo que más de alguno conoce las hipotecas, porque las hipotecas generalmente garantizan el pago del crédito que se ha pedido cuando se ha comprado un inmueble. Ahora, si yo lo que he comprado es un auto, la garantía para el crédito es la prenda. En este caso, una cosa corporal mueble. ¿Ven? Entonces tenemos garantías personales como la fianza, cuando se afianza a otro para el cumplimiento de una obligación principal. Y tenemos también la hipoteca para garantizar obligaciones cuando el bien que se da es una inmueble. Y tenemos garantía real prenda cuando se da una cosa mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Qué es lo importante cuando se habla de un contrato principal y de uno accesorio? Que es la tercera categoría que estamos estudiando, que cuando es accesorio, este sigue la suerte de lo principal. Aquí se aplica el famoso aforismo que señala que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De manera que si lo principal se extingue lo accesorio. Si se declara nula la obligación principal, queda nula también la obligación accesoria. ¿Ven? Esto no ocurre en el dependiente que hemos visto antes o en el conexo que hemos visto al comienzo. Aquí, en este caso, al ser accesorio y regir el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, señala o nos indica que extinguido lo principal, se extingue también lo accesorio. Y eso entonces corre para todo aquello que esté garantizando. ¿Por qué? Porque lo que se garantiza, lo que se asegura es el cumplimiento de la obligación principal. Así ocurre en la fianza, ¿eh?
Así ocurre con la hipoteca, así ocurre con la prenda. Bien, bueno, dejemos esta clasificación hasta allí y pasemos a la última de las clasificaciones que tengo pensado para ustedes, que es importante porque los abogados y las abogadas suelen desempeñar cargos de administración. A veces son designados como gerentes o a veces como custodios de herencias, custodios de patrimonio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En estas situaciones muchas veces se da que el profesional que es encargado, dejado en la administración de estos bienes ajenos, se enfrenta al dilema de tener que decidir si puede o no, por ejemplo, vender o no vender. Supongamos que a usted, una persona, se va al extranjero y le deja una parcela bajo su administración. Entonces le dice, preocúpate que efectivamente esta parcela produzca porque voy a estar en el extranjero un año y quiero vivir de esta renta porque fuera no voy a tener ingreso. Entonces resulta que usted ve la parcela y se enfrenta con lo primero. Están todos los árboles frutales en su temporada de cosecha. A usted le dijeron, administra la parcela. Y usted dice, ¿y administrar significa que puedo vender? Bueno, podría ser en su pensamiento. Entonces usted vende todo y lo traduce en dinero. Y acto seguido viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Para mí esta madera es muy importante, esta es madera de cerezo, es valiosa para mí. A mí no me interesa la fruta, pero sí me interesa si acaso me puedes vender esta plantación. Imagínate, aquí hay 500 árboles que serían muy buenos para mí. Y usted lo evalúa en términos de negocio y dice, sería una muy buena rentabilidad. Y los vende, vende. Y viene el individuo, tala todos los árboles y se los lleva. Y usted sigue depositando los dineros en una cuenta de donde el mandante va recogiendo dineros. Pronto se echó a perder el tractor. Y usted dice, entre que ocupemos dinero de los que tenemos para repararlo y compremos uno nuevo, mejor compramos uno nuevo. Al cabo de un año llega el individuo de regreso y lo primero que salta a la vista es que no tiene campo. ¿Por qué? Porque todos los árboles han sido talados y en su lugar se encuentra con una plantación de cebollas, por ejemplo. Entonces, le pregunta, ¿qué hiciste con los árboles? Y usted tendrá que responder, los vendí. Y él podría decir en su primera reacción, ¿y quién te dijo que podías vender? Entonces allí de inmediato surge la distinción entre el acto jurídico de administración y el acto jurídico de disposición. ¿Qué significa eso? Que el acto de administración no me permite vender, porque para poder vender yo tendría que tener la facultad de disponer. Entonces, los actos jurídicos de administración son aquellos actos tendientes a mantener, conservar e incrementar el patrimonio administrado. En cambio, los actos de disposición son aquellos actos que nos permiten transferir o trasladar el dominio a un tercero. Generalmente eso va a ser a través de títulos traslaticios de dominio. Y ahí está la disyuntiva. Vamos a juicio. El mandante lo demanda a usted porque dice que excedió las facultades. Para esto tendríamos que vean en sus códigos el artículo 2131 y 2132, que hablan de que al mandatario, si no se le expresa otra cosa, se le entienden conferido las facultades para celebrar los actos generales de administración. Y acto seguido en el 2132 señala varios actos de administración. Revísenlo y podrían de inmediato percibir, después me van a contar en la tarea, si en esas facultades que están ahí, ustedes defendiendo al administrador podrían llegar a concluir
que sí, que este mandatario ha cumplido perfectamente. Y los otros me dirán, ¿sabe qué? De conformidad a estas normas, no existe la facultad, no la tuvo y por lo tanto debe ser condenado como un incumplidor del contrato. ¿Mm? Esto es tremendamente importante porque los juicios que se generan cuando no se cumple con una administración precisamente derivan de esto. ¿Hubo o no traspaso de los límites del poder de administración? Piensen en un gerente. El gerente de la sociedad es un administrador, es un mandatario de la sociedad. Y el día de mañana decide vender una propiedad de la empresa, decide vender mercadería de la empresa, decide de alguna manera renovar material de la empresa. Y entonces en estas transacciones hay disposición de bienes, venta de activos, venta de insumos, venta del activo físico. Entonces, a usted, el gerente, antes de tomar la decisión, le va a decir, yo tenía facultades de disposición, podía vender. Muchas veces cuando asesoren a las sociedades les van a preguntar, ¿y yo como administrador puedo vender un inmueble? Y ustedes, a su vez, por ejemplo, trabajando para el comprador, le van a decir, oiga, usted me está vendiendo su propiedad, pero usted es el representante de la sociedad. Primero dígame si tiene facultades. Tiene facultad y por eso uno pide de inmediato ¿qué cosa? El certificado de vigencia de poderes. ¿Qué significa esto? Significa que su cliente queda protegido porque usted como abogada, como abogado, le ha pedido al vendedor que le demuestre que tiene facultades de disposición. Si llega el certificado y dice que no se ha modificado la administración y usted lee que la administración está facultad de enajenar bienes inmuebles, por ejemplo, usted va a dar el visto bueno y va a decir, sí, estoy conforme, me parece que esta compraventa, al menos desde el punto de vista del poder, se puede realizar. ¿Ven? He ahí la importancia de lo que significa esta distinción entre el acto de administración y el acto de disposición. Bien, bueno, en un segundo video vamos a ver un resumen de estas categorías de actos jurídicos para que entremos ya a nuestra próxima clase. Les voy a dejar de todas maneras una tarea taller, que siempre es bueno. Ustedes primero revisan el video, luego leen el material, en este caso pueden leer las clasificaciones que le envié del profesor Avelino León y luego responden de acuerdo a lo que ustedes saquen por conclusión. Yo les doy como siempre hasta el final del módulo para que me entreguen el taller. Bien, mientras tanto, cuidarse todos. Bien, adiós, chao, chao.